Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Nesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. En Divulgación Forense tenemos como objetivo acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses, a través de entrevistas con expertos que comparten sus conocimientos y experiencias, para comprender cómo la evidencia científica y los avances tecnológicos contribuyen a esclarecer los hechos, fortalecer la verdad y garantizar la justicia. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Estamos transmitiendo desde Nesa Radio del 97.3 FM y nos da muchísimo gusto que nuevamente nos acompañen en este espacio, pues dedicado a acercar a las ciencias forenses, la criminalística, la criminología y la investigación y sobre todo la procuración de justicia a nuestra sociedad. Recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras diferentes plataformas digitales, en Facebook, YouTube, Spotify, donde pueden encontrar nuestros programas, entrevistas y contenidos de divulgación forense. Y hoy tenemos un programa particularmente interesante porque vamos a entrar en un terreno que genera muchísimas preguntas, pero también muchísimos mitos. Y para esto me acompañan mis compañeros, el licenciado Edgar Landa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La licenciada Arlet López. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, sin duda alguna, nuestro invitado del día de hoy que nos acompaña, el licenciado Emilio David Gómez Hernández, que es perito con 17 años de experiencia en criminalística de campo, además de ser licenciado en criminología, criminalística y técnicas periciales. Cuenta con 3 maestrías en criminología, derecho y juicios orales y derecho procesal, y actualmente cursa la licenciatura en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, licenciado, y bienvenido a Divulgación Forense. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Gracias a usted, Lick. Bien, pues creo que esta parte de empezar creo que ya hoy en día nos queda muy claro, ¿no? Para muchos, aunque muchas veces se confunden las ciencias forenses, pero nos queda claro saber que la criminalística tiene como objetivo la investigación del lugar de donde hay una investigación y precisamente pues todo lo que se desarrolla al interior de la misma, ¿no? Sería muy pobre, maestro, decir durante sus tantos años de experiencia limitar esta actividad a que solamente se limite a un simple procesamiento, ¿no? Me imagino que es mucho más grande de todo esto, maestro. Es correcto. Con los años he aprendido muchísimo en el campo. Sin embargo, justo se suele caer en el error de que la criminalística solamente se ejerce en campo. La criminalística tiene varias vertientes. Se habla, por ejemplo, hay una criminalística general. Esa criminalística general no nada más se compone por los peritos de campo, ¿no? También están lo que bien llaman peritos de laboratorio, ¿no? Pero está, por ejemplo, hay mucha confusión, que eso es uno de los puntos que a mí me gustaría también abordar, ¿no? Si bien es cierto, existimos peritos de campo, existe la criminalística propiamente de campo, hay otras especialidades que no son, propiamente no se les llama criminalística de campo, pero están, por ejemplo, los laboratorios, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que le llaman la criminalística de laboratorio? Uh-huh. Están los genetistas, están los químicos, están los antropólogos, hay muchas más especialidades que intervienen en todo este proceso de investigación forense, y lo cual al final la criminalística también se trabaja sobre documentos, ¿no? Por ejemplo, cuando solicitan una mecánica de hechos, que es, tenemos que hacer la mecánica de los hechos y la posición víctima-victimario. Uh-huh. Que aquí viene la parte reconstructiva de la criminalística,
basándonos en todos los reportes de los demás especialistas forenses, ¿no? Bien. Sí, y finalmente creo que el término criminalística resulta ser simplemente la base, ¿no? Resulta ser la ciencia que muchos vamos a ocupar para poder desarrollar una actividad. Entonces, cualquier área pericial, sin lugar a dudas, tendrá que ver con la criminalística porque precisamente establece eso, ¿no? El cómo participamos en un lugar, el orden, cuál es la forma, si lo vamos a desarrollar incluso dentro del área de campo, si nuestra área de experticia tendrá que demostrarse dentro de un laboratorio, el comprender cuáles son los laboratorios, porque a veces ni siquiera comprendemos cuáles podrían ser los laboratorios, ¿no? Tener a lo mejor una prueba para determinar el grado de alcoholemia en una persona y pensamos que lo va a estudiar la toxicología, o sea, tenemos una confusión en la realidad dentro de lo que son las ciencias forenses, pero sin lugar a dudas, todas tienen que ver con la criminalística. ¿Serían estos tres momentos que se marcan dentro de la criminalística, maestro, lo que tiene que ver con la intervención en campo, con la intervención en laboratorio, pero también al mismo tiempo el trabajo formal de cada uno de ellos, ¿no? O sea, porque el trabajo formal pues, sería llegar a un dictamen. Es correcto. Realmente hace rato, también fuera del aire, a propósito, hablábamos de que se suele simplificar demasiado, ¿no? Hoy en día que tenemos las redes sociales, se simplifica demasiado la labor de los peritos en general, ¿no? De la investigación criminalística. Realmente, cuando somos peritos en el contexto de las fiscalías, sabemos la complejidad que implica abordar la investigación de un delito, ¿no? Es sumamente complejo. Primero se tiene que hacer la noticia criminal. Hay muchas personas que participan en todo este proceso de investigación. Por ejemplo, está el primer respondiente, que es la policía. De ahí notifican al Ministerio Público. El Ministerio Público decide a quién se le va a dar intervención. Vamos a suponer que se da intervención para un levantamiento de cadáver y la investigación, la búsqueda de indicios en un homicidio. Primero tenemos que contestar, siempre se dice en el contexto académico, se contestan una serie de preguntas, ¿no? Unas 7, les llaman las 7 preguntas de oro de la criminalística. Bueno, a eso dice la bibliografía, ¿no? Sí, que en realidad, simplemente son las 7 preguntas de la investigación, ¿no? Primero tenemos que, cuando nos trasladamos al lugar de los hechos, al lugar de intervención, porque el lugar de los hechos ya es una conclusión, ¿no? Sí. Nos trasladamos y derivado de nuestra observación podemos determinar si estamos ante un homicidio, un accidente, un homicidio culposo, un homicidio doloso o es un accidente, ¿no? Okay. Entonces, después los peritos de campo, precisamente tenemos que tener los conocimientos y las habilidades suficientes para poder decidir qué sí es un indicio, qué sí está asociado a este hecho, a lo que estoy investigando, qué voy a levantar como indicio y a qué área lo voy a remitir. O, en su caso, en algunas fiscalías del país, no en todas, me queda claro, porque cada fiscalía tiene sus procedimientos distintos, pero algunas fiscalías incluso intervienen los especialistas. Por ejemplo, en Ciudad de México interviene directamente química en el lugar. O sea, hay química de campo, hay genética de campo, sí. Hay antropólogos también de campo. Entonces, en algunas fiscalías lo hace todo el perito en criminalística. Ahí podríamos ahondar a muchas cosas, ¿no? Pero una vez que se interviene, entonces, se recaba el indicio de acuerdo a su naturaleza, se remite al laboratorio, digamos, el necesario. En el caso de, por ejemplo, vamos a suponer que es un indicio biológico, pues a lo mejor a genética o a lo mejor a patología, siempre cuidando la cadena de custodia. Todo esto se dice de manera muy sencilla, pero es sumamente complejo.
Después de que llega al laboratorio, pues se tiene que hacer una serie de estudios que solicita la autoridad del Ministerio Público y de acuerdo a la naturaleza del indicio, la complejidad del estudio que se esté solicitando, pues será el tiempo que se tardará en contestar. En ocasiones, otro de los mitos es que, bueno, lo podemos resolver en una hora, en media hora. Pues no es así. Sabemos que sí, tiene su grado de complejidad y puede resultar incluso negativo, pero para esto pueden pasar días, semanas o hasta meses, ¿no? Sí, claro. En definitiva, creo que ahí es donde empiezan a surgir estas dudas del trabajo del criminalista, porque, bueno, pues dependiendo del lugar, pues vamos a tener áreas donde un perito se desarrolla multidisciplinariamente, es decir, hace actividades temporales que no debiera estar haciendo, como precisamente un crimi haciendo actividades de un DACTI, un crimi haciendo actividades de un químico, es decir, se realizan distintas actividades, pero pues también hay otros espacios, otras entidades donde sí hay una mayor designación de peritos. Y creo que precisamente el hecho de ver que un criminalista hace muchas cosas, pues podríamos pensar como que tener un primer error en cuanto a las capacidades o no del criminalista, ¿no? O sea, que todo aterriza finalmente en los laboratorios respectivos y como debe de ser, pero creo que al principio ahí es donde surge la idea de que el criminalista es un todólogo, ¿no? Es un sabiondo. Que sabemos todo. Que sabemos todo, ¿no? Y por eso luego vemos las series de televisión y pensamos que lo reafirmamos, ¿no? O en las películas, ¿no? Dicen, no, es que los criminalistas ya casi con la huella ya tenemos la identidad de la persona, ¿no? Pero bueno, hablando ya entrando en ese tema de ya los mitos, ¿qué les parece que sea después de un corte? Claro que sí. Regresamos. Adelante. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. El mismo latido, un nuevo camino. Hoy, con Tren Maya, comunidades se conectan, crecen y miran al futuro. Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo laten con más fuerza, se vuelven camino. Las raíces que conectan nuestra historia, cultura y tradiciones. El orgullo de un pueblo que avanza unido. Tren Maya, raíces que conectan. Todas y todos somos Tren Maya. Gobierno de México. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Divulgación Forense. Y bueno, antes de irnos al corte, comentábamos justamente algunos de los mitos y comentando todo lo que nos dice el licenciado de la intervención del perito en un lugar. Bueno, pues también recordemos que cada indicio se procesa de manera diferente y también el CRIMI pues tiene la obligación de sí o sí saber cómo se procesa ese indicio, ¿no? Justamente para proteger su integridad y cumplir con la cadena de custodia. Y aquí en este supuesto, bueno, muchos han dicho, o alumnos de hecho dicen, bueno, pues es que algunos nos dicen que no debemos de tocar o manipular el arma de fuego, cómo la podemos manipular, o algunos de hecho dicen que hasta han escuchado que se tiene que desarmar en su totalidad y entregarla totalmente desarmada. ¿Nos podría dar mejor retroalimentación de esto? Claro, bueno, cabe recalcar antes, y me gustaría hacer una aclaración. Obviamente, por ejemplo, en el contexto de las fiscalías, hablando en general y a nivel nacional, ¿no? Sin mencionar una fiscalía en particular, hay que entender que no todas las fiscalías en el país trabajan de la misma manera. Okay. Podríamos profundizar y podríamos llegar a mil conclusiones. Me queda claro que son realidades operativas muy diferentes en las diferentes entidades federativas, ¿no? Sabemos que todo eso está sujeto a presupuestos, está sujeto a cuestiones hasta políticas, ¿no? Pero la verdad, tratando de dar una respuesta que pueda englobar, realmente sería un error operativo, tomando por ejemplo partiendo del ejemplo del arma de fuego.
Sería totalmente un error operativo que un criminalista de campo, un perito de campo, desarme un arma de fuego que pudo haber sido encontrada en el lugar de la intervención. Es un error porque contradice pues todos los principios de la cadena de custodia, de entrada, ¿no? Porque entonces yo ya no estoy manteniendo la mismidad del indicio, ¿no? Si bien es cierto, sí es recomendable que el perito en criminalística tenga conocimientos de manejo de armas. ¿Por qué? Pues por alguna situación de seguridad. Si bien toda arma se debe de considerar abastecida, pero todo eso son recomendaciones que incluso lo podemos encontrar en la misma bibliografía. De eso a que ya en la operatividad yo tenga como perito en criminalística levantar el indicio, manipularlo, desarmarlo y mandarlo desarmado al laboratorio, pues yo no sé realmente dónde se haga eso. Por lo menos me queda claro que en el contexto de las fiscalías, eso sería un error gravísimo. ¿Por qué? Porque estaríamos modificando por completo el indicio. Un indicio de esa naturaleza simplemente primero se tiene que documentar todo por escrito, se tiene que documentar todo fotográficamente, en algunos lados se hace también a través de video, y una vez que se haga eso, ahora sí se procede al levantamiento del indicio, el embalaje, el etiquetado y obviamente su respectiva cadena de custodia. En el caso de armas de fuego, sí hay que tener mucho cuidado. Hay técnicas, hay formas correctas de embalar un arma de fuego para disminuir los riesgos de que se pueda disparar o que podamos lesionar o incluso provocarle la pérdida de la vida a otra persona, ¿no? Por algún accidente. Pero de eso a que nosotros tengamos que desarmarlo, definitivamente no. Sí, yo creo que hay muchos criterios, ¿no? O sea, sí entiendo, ¿no? Fiscalía Ciudad de México, Fiscalía Estado de México, va a atender mucho a las cuestiones de una necesidad incluso hasta de personal, de disposición de personal. No es lo mismo, aquí estamos en Nezahualcóyotl y si supiéramos cuántos peritos hay en funciones en este momento solo en el municipio de Nezahualcóyotl y hasta dónde les toca abarcar hasta dónde entra su jurisdicción, y vemos que habrá un perito por día. O sea, entonces nos vemos que si tenemos 4 sucesos de momento, entonces rebasa, ¿no? Y claro, entonces un procesamiento que debiera de llevar una temporalidad se reduce a apurarle porque ya tienes otro levantamiento, ¿no? Pero no solamente el criterio, el manejo del perito en base a la necesidad dentro del lugar de la intervención. También mucho tiene que ver el criterio, no es lo mismo el criterio federal que el criterio local incluso, ¿no? Y la misma disposición de peritos para un área y para la otra, ¿sí? O sea, entonces creo que sí tiene mucho que ver esa parte del criterio y también el cómo se aplica. Alguna vez hicimos un campamento forense y llevamos de manera multidisciplinaria como 8 o 9 servicios periciales para el abordamiento del campamento y teniendo una plática previa entre los mismos peritos, la antropóloga se estaba peleando con el crimen y todos porque decían, es que yo tengo que abordar, yo tengo que dirigir y había esa controversia, ¿no? En una práctica, claro, ¿no? Ahora, ¿qué tanto más en la realidad? ¿No? Claro, mire, por ejemplo, a propósito de eso, hay una cosa que hay que entender y, bueno, por ejemplo, si nos escuchan estudiantes, que lo tomen en consideración, ¿no? Una cosa que tenemos que desarrollar nosotros como peritos o como expertos forenses en cualquiera de las áreas es que yo siempre trato de fomentar el liderazgo de su propia especialidad. Uno tiene que actuar como líder de su propia especialidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo soy perito en criminalística de campo, tengo que actuar como el líder de criminalística de campo en ese momento. Así es. En ese momento, porque soy yo a quien están requiriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la forma correcta de actuar? ¿Y quién lo tiene que hacer en un lugar, en una investigación de un delito, ¿no? Llegan los servicios periciales,
con quién se entrevistan, a quién se le acercan, a quién le piden información, quién le entrega el lugar de los hechos, es el primer respondiente. Entonces, muchas veces, incluso eso ha pasado en el campo, ¿no? A mí me llegó a pasar. En la fiscalía donde laboro, se trabaja el equipo criminalística y fotografía. En otras fiscalías es solamente el criminalista y el mismo criminalista toma las fotos y hace todo lo demás, ¿no? Sí. Pero en la fiscalía donde laboro es el equipo. Es un equipo de trabajo, crimen y foto, y en alguna ocasión a mí me llegó a suceder que llegamos, un homicidio, nos bajamos de la ambulancia, se acerca el policía y dice, ¿quién viene al mando? En automático yo, por la costumbre, pues iba yo a hablar, iba a decir, pues yo soy perito criminalista. Y el compañero que iba conmigo en ese momento dijo, no, yo soy yo, hermano. ¿Ok? Era la primera vez que yo trabajaba con ese compañero. Y entonces yo procedí a realizar mis actividades en el lugar de los hechos, en el lugar de mi intervención, perdón, y después de un rato me dijo, oye, te habla el policía, ¿no? Que le contestes todas estas preguntas. Entonces, ese es el tema. No es una cuestión de que yo esté al mando, yo soy tu jefe. No es eso. Sino que, ok, puedes venir al mando tú o cualquiera de los que estemos llegando en el momento, pero siempre y cuando cuentes con la información y sepas qué es lo que vas a contestar. Entonces, en un momento dado, ahí sí me gustaría decir que respecto del ejemplo que pone el licenciado, es llega un punto donde sí, quien tiene que tomar el liderazgo es criminalística. Si bien es cierto, bien lo venimos diciendo, los criminalistas no somos todólogos, sí necesitamos poseer conocimientos por lo menos suficientes para poder tomar ciertas decisiones, para poder sugerir ciertas intervenciones. Porque una vez estando en el lugar de la investigación, siendo la fuente directa que nos está reportando información, entonces yo puedo decidir, ¿sabes qué? Ministerio Público, o sugerir, aquí te va a hacer falta un perito en antropología forense, aquí te va a hacer falta un perito o por la naturaleza, las dimensiones del lugar o la cantidad de los indicios, a lo mejor un laboratorio móvil de identificación, donde vengan y ellos se dediquen a hacer procesamiento y la búsqueda de huellas, de elementos lofoscópicos, ¿no? Las huellas dactilares, o a lo mejor otras decisiones, no nada más de servicios periciales, vamos a necesitar el binomio canino, una búsqueda, ¿no? de cuerpos, ¿no? De cadáveres. Entonces, por eso es que sí, criminalística llega a un punto en la intervención pericial que sí, definitivamente alguien debe tomar ese liderazgo. Yo siempre sugiero que sea el criminalista. ¿Por qué? ¿Por qué criminalista? Precisamente porque es el que tiene los conocimientos de diversas especialidades. Generales. Aún así es limitado, ¿no? Sí, a lo mejor como dice el licenciado, o sea, sí es obligatorio saberlo, ¿no? Pero igual, a lo mejor como dice, bueno, ya el resultado, el estudio o la intervención de ese indicio, que a lo mejor es de paraquímica, para dactiloscopía, balística, pues ya se lo dejamos al especialista, ¿no? También para... Lick, pero ¿quién decide qué estudios periciales deben de realizarse? Nuevamente, es un trabajo coordinado. Siempre, obviamente, debe de haber una dirección jurídica. En este caso, el Ministerio Público, pero obviamente el Ministerio Público muchas veces se basa en lo que le dice el perito, ¿no? Casi siempre lo que le dice el perito en criminalística. Entonces dice, perito, estamos en un homicidio, en alguna investigación de algún delito, y necesito saber qué pedir aquí. Bueno, entonces por eso es importante esta parte, ¿no? De tener conocimientos diversos y una buena práctica, la cual le sugiero a los muchachos, a los estudiantes. Claro. El día que ya lleguen a ser peritos, una buena práctica, repito, no somos los criminalistas, no somos todólogos, pero pónganlo ahí, anótenlo, siempre hagan su agenda. ¿A qué me refiero con su agenda? El perito en criminalística debe tener el número del médico forense de confianza
de su antropólogo de confianza, el entomólogo de confianza, de todo. O sea, en tu agenda, ahí. Exacto. O sea, porque tú debes de saber, incluso estando en el lugar, ¿sabes qué? Tengo entomofauna, bueno, le hablo al entomólogo, oye, ¿sabes qué? Tengo este tipo de entomofauna, ¿cómo me sugieres? ¿Qué recolecto? ¿Cómo lo recolecto? Si eres principiante, no pasa nada, los expertos te van a orientar, ¿no? Sí. Entonces, ese sería incorporar una buena práctica en mi trabajo, ¿no? Eso suena muy bien, pero a veces en la criminalística, y bueno, yo lo he visto, gana mucho el egocentrismo y no quieren pero preguntar. Pero fíjate que esa parte tiene... esa parte del ego, a lo mejor del ego crimi, no nos damos cuenta de que puede ser una afectación para la investigación, y no solo para la investigación, para un proceso en lo futuro. O sea, imagínate que seas interrogado y que por ese ánimo de querer participar, o sea, seas entrevistado y al no ser la especialidad idónea, pues entonces en un interrogatorio, ¿no? Vienes para abajo, ¿no? Entonces, creo que el hecho de saber hasta dónde llegan las limitantes a veces no es por el querer saber más o el no querer hacer el trabajo, porque también se puede interpretar como que no quieres hacer el trabajo. No, espérate, ¿no? Debes tener un criterio pericial. Eso es correcto. Muchas veces, por ejemplo, hace algunos años, cuando yo era un novato en fiscalía, los peritos que ya estaban, esa vieja guardia de aquellos años, hoy en día ya yo soy vieja guardia, pero esa vieja guardia de aquellos años, algunos, no todos, porque hay unos compañeros excelentes, incluso a quienes yo tuve el privilegio de que me enseñaran a trabajar, pero hay algunos que sí te sugieren, no lo pongas, o no lo hagas, o no lo levantes, porque mientras más tú pongas o mientras más indicios tú levantes, más te van a cuestionar. Los famosos vicios. Exactamente, son vicios, ¿no? Son malas prácticas, que poco a poco nosotros tenemos que ir deshaciéndonos de esas malas prácticas e incorporando buenas prácticas en la labor pericial. Por eso digo, esta sencilla práctica en mi agenda, tener el número de todos los especialistas, pues eso te salva la vida, ¿no? Incluso, yo puedo preservar el indicio, puedo levantar el indicio, puedo remitirlo, yo no lo voy a procesar como tal, lo va a procesar laboratorio y ya ellos darán su resultado, ¿no? Sí, su veredicto. Yo lo único que deberé cuidar es mi cadena de custodia. Y creo que esa parte de la que tú hablas en ese momento es sumamente importante, porque tiene que ver con la experiencia, ¿no? Es decir, no solo la experiencia en cuanto a qué alteras, qué no alteras, o sea, hasta dónde puedes llegar aún como perito, o sea, si el elemento policial puede llegar a alterar, a modificar, también el perito, ¿no? Pero también se debe de tener un criterio incluso para esa necesidad operativa, cuando incluso a veces tú sabes que puedes estar interviniendo en un lugar de la intervención, pero no sabes si tu entorno está en riesgo, ¿no? Tal vez por la misma, pues por los mismos agresores, o también tener un criterio perito para cuando se necesita incluso, somos insuficientes y se necesita un centro de mando, ¿no? Entonces, ¿cuándo establecer que se necesita un centro de mando? No es lo mismo abordar un lugar de la intervención de manera individual a un lugar de la intervención donde ya tenemos escenarios que pueden ser o diversos o que puede ser muy grande en cuanto a la capacidad de indicios que se encuentran, no simplemente cuando se cae el metro, pues no fue un perito, ¿verdad? Sino fue un equipo y tuvo que establecerse un centro, una base de mando para poder establecer la dirección de todos los peritos, ¿no? Es correcto. De hecho, acaba de dar el ejemplo perfecto, ¿no? Por ejemplo, eventos masivos, y como lo fue el metro, efectivamente, no sería imposible operativamente que una pareja de criminalística y fotografía pudiera procesar un evento de esa magnitud, ¿no? Para eso entonces se requiere también los conocimientos y aplicar otra cosa que se llama, hay que implementar el centro de mando, pues se necesita un plan de acción. Y ese plan de acción ya es a otra escala, ¿no? En este caso, por ejemplo, fue un plan de acción a escala fiscalía, la fiscalía que lo trabajó.
Entonces, se hace un plan de acción donde no nada más ya son los servicios periciales, son todas las demás dependencias gubernamentales que intervienen, como por ejemplo los vulcanos, Servicios de emergencia. los servicios de emergencia, las ambulancias, de los paramédicos, protección civil, incluso, por ejemplo, aquí también la compañía de luz, ¿cómo se llama? CFE, los bomberos, o sea, se tiene que hacer una coordinación pues titánica, ¿no? Y obviamente pues la parte jurídica, ¿no? El Ministerio Público, cómo se va a abordar, cuáles son los criterios que se van a aplicar, cuál va a ser la prioridad del evento en específico, ¿no? Obviamente, por ejemplo, eso en una primera fase. En una segunda fase, bueno, pues la planeación, ahora sí la investigación, qué fue lo que sucedió, quiénes fueron responsables, etcétera, etcétera. Y que ahí entra la parte pericial, pero no propiamente, ya se intervino criminalísticamente, pero intervienen otras especialidades como pudieran ser, en el caso en particular, son los peritos en seguridad industrial, los arquitectos, ¿no? Hay arquitectura forense, todas las ingenierías que le dan ese enfoque forense, ¿no? Entonces, sabemos, por ejemplo, es un caso muy documentado, que los resultados no fueron de la noche a la mañana. No, y el riesgo, perito, el riesgo, ¿no? O sea, realmente había peritos que estaban al interior del metro en las condiciones en las que posicionalmente se ubicaba. Entonces, vaya que se corre un riesgo y es una responsabilidad. Por eso creo que la parte legal a que hace referencia, pues es indispensable. El perito acude a un llamado y está limitado a una actividad específica, ¿no? Entonces creo que esa es la parte importante. Creo que si hay un margen de movimiento del perito, y ese margen del movimiento lo establece precisamente la misma autoridad. Y bueno, ahorita que hablas de margen, bueno, ya regresando después de un corte, ya empezaríamos a hablar a lo mejor de esas actividades que pues piensa la sociedad, ¿no? Que el criminalista hace, pero que en realidad, ¿cuál sería ahora sí que la realidad y el mito, ¿no? Hacemos ahorita una comparación de esto después del corte. Okay. Claro que sí, regresamos. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Iskaya am go odam niño, pakai pichib go odam ni o Korean kambuman go odam wirarika mexican ralamuli guionayer, irji am go niño nam ya Korean hishamat guionam hanukan. Webshihimia ya Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2026 na ya punduña Korean ya na paituka momnein go niok, kutun chura guiona aishim tumhach México. Another 13 ban go agosto mujuk 16. FLIN 2026 niño kish ojo guiona ban hischumato. Webshichatugia www.inali.gov.mx. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. Las decisiones que tomamos todos los días cambian nuestro presente y nuestro futuro como mexiquenses. La diversidad con que se construyen enriquece y hace más fuerte a nuestro Estado. Vigilar que se respeten permite convertirlas en realidad. Esa es nuestra misión. Por eso te decimos: vivir en democracia lo haces posible tú, lo hacemos todas y todos. Confía, participa, decide. Bien, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Bien, ya estamos de regreso aquí en Divulgación Forense, en esa radio. Y bueno, antes de irnos al corte comentábamos esta parte de los mitos. Y bueno, para dar inicio a esta parte de mitos, después de platicar un poquito de todo lo que realiza el perito, me gustaría saber, Lick, después de 17 años de experiencia, ¿cuál considera que es el mito más peligroso que existe sobre la criminalística? Hay un montón de mitos que creo que son peligrosos, ¿no? Pero yo creo que uno de los principales, y lo pongo como de los principales porque va enfocado a la formación, ¿no? Es que el perito en criminalística, o en general el perito, puede ser concluyente
O sea, va a ser concluyente con lo que diga y siempre va a identificar al agresor, ¿no? O sea, no, realmente, os digo, en la práctica, creo que lidiamos más con la frustración de no conseguirlo que de dar los resultados, ¿no? Y eso no se dice, ¿no? Casi siempre, incluso, yo lo he notado incluso con los compañeros, yo también me dedico a la docencia, yo lo he notado con los compañeros cuando imparten alguna cátedra de alguna de las especialidades forenses, todo el mundo siempre abordamos la cátedra hablando de nuestros mejores casos, de las cosas que logramos. Sí, sí. Pero nunca nadie habla de lo que realmente nos enseñó, que fueron los casos que no logramos o los errores que cometimos, ¿no? Entonces, creo que en mi experiencia, para mí eso es uno de los errores principales y de los más peligrosos. Porque entonces estamos generando generaciones de peritos que creen que van a llegar a lograrlo absolutamente todo. Entonces, no sabemos cuál es su grado de tolerancia a la frustración y sabemos que va a ser bastante, ¿no? Sí, y sobre todo, fíjate, Benito, que en este caso creo que existe esa parte del ser, del ser y del deber ser, básicamente, en donde pues no somos el juez, no somos el policía, no somos el Ministerio Público, no somos el abogado, es decir, mi labor no está encaminada a establecer una dirección específica, ¿no? Creo que el objetivo del servicio pericial siempre será aportar una verdad científica. Creo que sin embargo, si tú platicas el Ministerio Público que platica con su perito, pues siempre va a haber esa mancuerna, ¿no? Así como lo es el abogado defensor que platica con su perito privado, y que también va a haber esa mancuerna en cuanto al manejo del tema que estén desarrollando, ¿no? Es decir, pero aún así creo que la ciencia te deja un margen específico, o sea, puedes irte tantito para acá, pero no te puedes salir del margen que te da la ciencia, porque de lo contrario, pues el hecho de establecer que las cosas son así, pues pueden haber un peritaje sobre tu propia actuación con otro compañero en la misma área, y entonces generar pues precisamente esa duda, ¿no? Sí, justamente con eso que está comentando el licenciado Landa, entonces, ¿qué debe de hacer un perito cuando su conclusión científica contradice la hipótesis que tiene la autoridad investigadora? ¿Qué pasa cuando esa conclusión contradice esa hipótesis? En mi experiencia, lo que pasa es que muchas veces los dictámenes periciales, en realidad, tenemos la costumbre de llamar conclusiones, ¿no? A la última parte de nuestro dictamen pericial le llamamos conclusiones, lo cual realmente, al ser peritos de campo, nuestra investigación es a priori. Realmente lo decía Luigi Ferraioli, ¿no? Lo que más podemos aspirar es establecer razonamientos más o menos plausibles, ¿no? Que eso sería lo que tendríamos que determinar, lo que determinamos más bien los peritos, ¿no? Si bien al principio la autoridad lanza un planteamiento de problema, nosotros mediante nuestra intervención en campo, nosotros vamos observando y vamos viendo hacia dónde se encamina esta investigación. Cuando definitivamente hay veces que la pretensión del Ministerio Público no se va a cumplir. Y eso hay que decirlo, porque eso también es una realidad. Y luego prácticamente se quiere forzar a que el perito se amolde a lo que ya, la idea preconcebida que tenía la autoridad. Y no, definitivamente ahí es para las dos partes, ¿no? Tanto para la autoridad, ya sea el Ministerio Público o en el caso del abogado particular, del defensor, decirle con honestidad, ¿sabes qué? De acuerdo a los datos que yo obtuve de mi investigación, el resultado es este. Y no se parece, no se parece a la idea que tú tenías, ¿no? Sí. Y es que es eso, o sea, debemos incluso los abogados, este comentario va para los abogados, también tener esa madurez de entender que
no podemos torcer el resultado pericial, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque entonces ya estaríamos ya incurriendo en un delito, ¿no? Una conducta. Y definitivamente estaríamos haciendo cualquier cosa menos ciencia forense, ¿no? Sí, como dijo el licenciado Holandano hace rato, o sea, la cuestión de la mejor científica que nos compete como peritos, especialistas en esta área, ahorita que lo mencionó la licenciada Breno, es contradecir a lo mejor al Ministerio Público, pues, la parte de la mejor particular, o la forma pericial particular, pues sí, ¿no? Buscamos también esa parte de ayudar al abogado defensor y pues contradecir esa parte, ¿no? Pero sí. No se al entiende, fin y al cabo, ¿no? A veces es como dice el licenciado, ¿no? Sí, nos basamos en la cuestión científica, pero hay que ser claros y honestos desde un inicio cuando no se cumple con lo que el abogado pues quiere acomodar, ¿no? Ya cuando oyes en un interrogatorio en donde empiezan a atacar al perito por la cuestión pero entonces lo que usted genera es una interpretación, pero entonces no es la realidad, porque la realidad no es la realidad, es su interpretación. Es su opinión. Ya perdiste como abogado, ¿no? Porque como abogado no debes de aportar elementos objetivos, no subjetivos, ¿no? Es decir, esa subjetividad no te va a ser suficiente para destruir la teoría de caso de un ministerio público. Creo que lo más importante es generar, sí, los peritos sí generamos certeza, generamos un grado de certeza precisamente, y yo creo que es esa parte que desarrolla el perito, ¿no? Entonces, pero pues a veces queremos como cosas perfectas, ¿no? Y decías, no hay grado perfecto. Claro. Ni el mismo genetista, ¿no? Un día había una discusión entre varios peritos, decían, no, yo soy el mejor porque mi pericial es lo más certero, el 99.999% de probabilidad, ¿no? Pero hasta en eso, pues hay un grado de donde no es 100%. Sí, ¿no? O sea, sí surge todavía el grado de no probabilidad. Ahora que estamos hablando de esta parte de, a lo mejor, la cuestión científica, licenciado, ¿la criminalística entonces es una ciencia o una disciplina? Eso es una excelente pregunta, ¿no? ¿Qué más filosófico? Hay mucha controversia. Pero... definitivamente la criminalística es una ciencia, ¿no? Incluso incluso las mismas disciplinas que auxilian a la criminalística, tiene ese grado, es disciplina, pero finalmente son disciplinas científicas, ¿no? La criminalística recordemos que la criminalística es multidisciplinaria. Sí. Entonces, aquí el problema, hace rato lo decía el licenciado correctamente, creo que lo que causa mucha duda hoy en día, porque en su momento no la causaba, ¿no? Cuando surgió la criminalística era la novedad y era la gran cosa, ¿no? Sí. Estábamos hablando, pero ya estamos hablando de hace más de 100 años. Entonces, exacto, nuestro abuelito Hans, pues él creo que, hizo una gran aportación al mundo de la investigación criminal. Sin duda. Que es la criminalística, pero definitivamente la ciencia va avanzando. Recordemos una cosa, la ciencia es falible. Aquel que les diga que la ciencia es, como bien decía, es que esto es 100%, mi resultado es 100% confiable. Pues entonces no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de un dogma, y eso solamente lo da la religión, ¿no? O la política. Pero cuando hablamos de ciencia, uno de los principios de la ciencia es la falibilidad. Es decir, lo que hoy es, puede ser que mañana cambie, ya no sea. La famosa tesis, antítesis, ¿no? Y no lo digo yo, ahí está, es Mario Bunge, ¿no? Mario Bunge estableció sus principios científicos. Ahora, si vemos, si los que hemos estudiado la criminalística y nos hemos adentrado, el mismo Rafael Moreno González cita a Bunge, ¿no? Sí. Y dice, se basa en principios científicos. Bueno, pues entonces es una ciencia. Es más, yo me atrevería a decir, hoy en día, la criminalística es una metaciencia. ¿Por qué? Porque hacemos uso de diversas voces, ¿no? De diferentes especialidades, de diferentes especialistas. ¿Para qué? Para construir conocimiento. Sí, o se crearán nuevas áreas. A lo mejor no es que esa parte de la ciencia sea errónea,
pero sin embargo se van abriendo nuevos paradigmas y en estos nuevos paradigmas tenemos que abrir otras ciencias, ¿no? Es correcto. Sí. Los nuevos paradigmas de la ciencia, ¿no? Y en particular de la criminalística, ¿no? Sí, incluso también el doctor Roberto Aldaraca también menciona algo de esto, ¿no? Ya como todo es una evolución, ya incluso habla de que los indicios ya no solamente son, pues, físicos, ¿no? O sea, también ya no es tanto hablar del material sensible y significativo, ¿no? Ya hay también a lo mejor, pues, ciertos indicios que, pues, no los podemos ver a simple vista, ¿no? Pero que nos ayudan dentro de esta investigación. Sí, de hecho, digo, ya en la práctica, a propósito de ese comentario, por ejemplo, en Ciudad de México existe un área que se llama análisis de contexto. Y justo aquí, en análisis de contexto, es donde se hace ese tipo de intervención, ¿no? Sí. Obviamente no se hacen todos los delitos, se hacen en delitos sobre todo que son, por ejemplo, el feminicidio, se hace ese tipo de análisis de contexto. Y lo abordan, si bien ya está todo el trabajo pericial, ya se aborda más desde otro punto de vista, más tendiente a la criminología, ¿no? Pero definitivamente se hace uso de todos los datos aportados por los peritos. Sí, el indicio conductual, ¿no? Que de alguna manera no logra abordarlo la criminalística como tal. En este caso, cuando tenemos que abordar la parte criminalística, ¿cómo andamos de laboratorios, maestro? En este caso, ¿no? Porque sin lugar a dudas, mucho va a ser el apoyo que tengamos en los laboratorios. ¿Sí? O sea, podemos tener falsos positivos o podemos estar teniendo algunas cuestiones de algún aspecto temporal, pero esto se ve o sí dentro de un laboratorio. ¿Estamos a qué altura si tuviéramos que medirnos dentro de esos laboratorios que nos dan la certeza? En México tenemos la peculiaridad de que todo lo que, por ejemplo, hay series, ¿no? Hace rato hablábamos respecto de los mitos. Se cree que somos como el CSI, ¿no? Y que podemos dar los resultados como lo dan en un capítulo de CSI, ¿no? En media hora o 40 minutos. Definitivamente no es así. En cuanto a los laboratorios específicamente, se cuenta con tecnología. Por supuesto que se cuenta con tecnología. Pero hay que entender una cosa. No todos los indicios, todo el material aportado cuenta con la calidad para el análisis, ¿no? Hay veces que por múltiples factores, ¿no? Podríamos hablar tanto de una contaminación, la insuficiencia, la habilidad del perito, o bien el instrumental, ¿no? Que se tenga. No siempre se va a cumplir al 100%, ¿no? Sí tenemos, por ejemplo, lo que yo conozco en Ciudad de México, se cuenta con tecnología suficiente, tecnología forense, para poder hacer los análisis y poder llegar a buen resultado las investigaciones, ¿no? Sí, definitivamente creo que tendrá mucho que ver también el tema que hace rato tocábamos, el punto de que tiene la relación total presupuestaria, ¿no? Habrá veces que se tendrá el material, otras veces no se tendrá, y eso va a tener que ver de muchos otros factores, que no necesariamente son de los peritos, ¿no? No es propio del servicio pericial, como lo mencionaba, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, además de que también todos estos equipos, por ejemplo, hay un equipo de análisis de laboratorio, es carísimo. Se puede tener el equipo, ahora se tiene el mantenimiento, se tiene el personal idóneo para el manejo de ese equipo. La certificación. Las certificaciones, exactamente. Por ejemplo, yo lo que puedo decir, afirmar, es que en Ciudad de México se tiene un departamento de calidad. Justo ese departamento de calidad cuida este tipo de certificaciones. Hay, por ejemplo, está el laboratorio de genética,
que es el banco de ADN que se tiene en la Ciudad de México y está certificado a nivel internacional. Entonces, incluso fiscalías como la FGR han recurrido también pues para que en un momento dado se les auxilie, ¿no? Realmente es variable y tanto puede ser, va a depender muchas veces, repito, de temas también presupuestarios, ¿no? Así es. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos a algunos saludos y preguntas? Miren, muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos, por estar opinando, a María MJ, Instituto de Defensa del Hombre, Impulso y Enlace Ciudadano A.C, a Paves Calderón, Nubia Hernández. Tenemos una pregunta, dice, bueno, creo que ya había contestado, pero bueno, ¿qué avances ha habido recientemente en las fiscalías que nos permitan confiar más en los resultados científicos? Pues creo que sería lo que, ya lo que había dicho, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es el mito más grande? Bueno, también ya que la gente cree sobre su trabajo y que no sea cierto. El mito más grande que la gente cree sobre su trabajo y que no sea cierto. Que no sea cierto. Hay diversos mitos. Creen que somos lo mismo, hacemos la perfilación criminal, que levantamos el pelo y que levantamos la saliva y el semen, ¿no? Bueno, si es criminólogo y criminalista, pues sí, ¿verdad? Claro, sin embargo, en el contexto oficial, pues sí, definitivamente la labor es criminalista, pues, se dictamina como criminalista, ¿no? Ahora, la perfilación criminal, pues es un tema, es todo un tema aparte, ¿no? Ajá, claro. Entonces, yo, por ejemplo, yo siempre digo, y no digo que no sea posible hacerlo, pero yo no, por ejemplo, siempre lanzo cuando doy clases, lanzo siempre una pregunta. Yo sé que es un tema súper interesante, ¿no? Pero yo siempre lanzo una pregunta. ¿Cuántos casos criminales en México se han resuelto por la perfilación criminal? No, yo creo que solamente yo ya voy a contestar. Bueno, es que soy criminólogo. Eso es interesante. Tiene que defender. Ya me vi atacado. A ver, Lica, ¿qué vas a decir? No. No, ahorita no. No, sí. Es un indicio, no deja de ser un indicio, no deja de ser una aportación que tiene que ser convalidada con, obviamente, todo el demás equipo. Por eso hablar solamente de una parte como que la criminalística lo resuelve todo, pues entonces ¿dónde dejaríamos la interpretación de la conducta, no? Sí, todo el equipo multidisciplinario. Sin la conducta no hubiese sido el trabajo para el crimen, ¿estamos de acuerdo? Sí. Claro. Pero bueno, ¿qué se necesita para que una evidencia sea aceptada en un juicio oral? ¿Y qué pasa si no se hizo bien desde el principio? Pues no llega ni evidencia. Bueno, es que por eso es importantísimo incorporar las buenas prácticas al momento de intervenir en un lugar de investigación. Uh-huh. Y sobre todo, por ejemplo, hay buenas prácticas, lo mínimo necesario, el uso de guantes, el uso de material de bioseguridad, ¿no? Sí. Recordemos que la bioseguridad no solamente es para no contaminar el lugar de los hechos, claro que es una de las partes importantísimas, pero también es para no contaminarnos nosotros. Entonces, es importantísimo, ¿no? El problema es que si llegan, por ejemplo, la contraparte, la defensa, de alguna manera llega a demostrar que ese indicio se manipuló, por ejemplo, sin guantes, se manipuló sin una careta, y fue contaminado o estuvo expuesto a contaminación, pues va a perder esa calidad del indicio, ¿no? Sí. Entonces, por eso hay que ser, y siempre tenemos que ser insistentes con los peritos, tu material de bioseguridad. Mínimo, por ejemplo, en Ciudad de México es el famoso Tyvek, o bueno, traje de bioseguridad, los guantes de nitrilo, uh-huh, y el cubrebocas como mínimo. Ya habrá ciertos indicios que se requerirán el manejo a lo mejor de guantes de otra naturaleza, gogles,
caretas o máscaras para polvos, filtros para polvos. Y para empezar por cuestión personal, ¿no? Y por cuestión personal. Por seguridad personal, ¿no? Así es, y bueno, pues ya llegamos a nuestra recta final, ya nos tenemos que despedir, pero sin antes agradecer pues a todos los que estuvieron en esta emisión más de Divulgación Forense, y de antemano al licenciado que, bueno, nos aportó demasiado. Y finalmente cerramos con una pregunta nada más. ¿Qué recomendaciones le da a la sociedad respecto a las ciencias forenses? Excelente pregunta. A la sociedad en general, yo le recomendaría, a propósito de, por ejemplo, que ahorita está muy en boga en las redes sociales y que de un tiempo para acá se abrió a las redes sociales, cuando las ciencias forenses antes eran cerradas. No crean todo lo que escuchan, ni den por hecho nada, ¿no? Sobre todo eso en cuanto a la sociedad, si es por entretenimiento, yo sé que causa curiosidad, ¿no? Hay que tener cuidado que esa curiosidad no raye en el morbo, y sobre todo, por ejemplo, aquellos más jóvenes que siguen nuestros pasos, que quieren ser peritos, quieren llegar a ser peritos, ya sea particulares o de fiscalías, pues cuestionen todo, desarrollen el pensamiento crítico. Siempre lo he dicho, solamente de esa manera nos vamos a poder dar cuenta quién nos está hablando con la verdad y quién nos está mintiendo, ¿no? Así es. Entonces, esa es mi recomendación. Excelente. Disfrútenlo. Sé que la ciencia forense es apasionante, Mucho. pero sí, también no hay que creer todo lo que escuchamos y a todos los que escuchamos. Estudien. Y justo para eso recuerden que en el Instituto de Capacitación Técnica Profesional y de Posgrado pues contamos con diferentes licenciaturas y también asesorías en Derecho, Psicología, Criminalística, etcétera. Y bueno, esto fue Divulgación Forense. Los esperamos el próximo martes a la misma hora aquí en esa radio. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Divulgación Forense agradece tu tiempo y participación. Esperamos contar con tu presencia todos los martes de 4 a 5 de la tarde, con peritos expertos en cada uno de nuestros temas. Estás escuchando